también, Está bien. cuando estoy sobrevendida, como dices tú. Sí. Sí, la verdad que si no hubiese tenido esta clase preparada, si no me hubiese tocado darla en otro, te hubiese dicho, oh, me hubiese complicado, pero como ya la tenía hecha, arreglada y todo, porque finalmente es de la Helga esta clase. Claro. ¿Volverá Helga al segundo semestre o no? No sé. No lo sé, no le he preguntado. Vamos a ver. ¿Cuántos alumnos son? 33, pero no están viniendo más que los que están Sí, viniendo. no, a mí me pasa absolutamente igual. No, ya, Y los ya, chicos, y ya, y ya los pillé, que, sabes que yo a veces me quedo conectada y quedan ahí, no se desconectan, y digo ya, no están presentes porque claro, si uno se despide y todo, se han pillado. sí. No, Pero bueno, hace como un mes que están viniendo cada vez menos. sí, Aparte que sí. como queda todo grabado, al final, Claro, el tema es para las dudas más bien. claro, Sí. sí. Así que esperemos unos 2, 3 minutitos más y eso, y empiezan nomás, porque sí, Sí, para ver si alcanzo. sí, y yo grabo. Hola, profe Leti. Hola, profe Pami. ¿Cómo están? Hola, 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 hola. ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Bien. Bien, Qué también. bueno. Profe Leti quiere hacer una consulta respecto a la prueba de la otra semana. ¿Ya? Va a ser el viernes 30 a las 2:30. Con eso habíamos quedado con los compañeros. Habíamos hecho una votación ¿Ya? y se decidió eso. Viernes 30 a las 14:30 horas. Así ¿Ya? es. Y mi No, consulta es acerca de cómo va a ser. ¿Va a ser igual que la primera prueba? ¿Hacer alternativas, desarrollo? va a ser más de aplicación, porque como toda la segunda parte ha sido de aplicación básicamente, entonces van a tener más problemas a resolver. Entonces van a ser más de desarrollo, se podría decir. Sí, más de desarrollo, sí. Y Desarrollo corto sí siempre, pero un parrafito. entiendo. ¿Y cuánto tiempo duraría la evaluación? Yo creo que en principio le pondríamos 1 hora y ahí vemos si es necesario darle unos 10, 15 minutos más. Bueno, profe. Esas son mis dudas. Muchas gracias. Ya. Oye, parece que no puedo compartir. Ah, no, porque no te he hecho anfitrión. Estoy muy mal hoy día. Ahí sí. Ya. Mira, hoy día llegaron más. Porque Sabían que ibas a estar tú. no creo que haya sido por eso, pero bueno. Bueno, creo que ya nos hemos saludado todos. Voy a dejar con ustedes a la doctora Pamela Leal. Ella trabaja también en el edificio de biociencias, somos vecinas del laboratorio. Y ella trabaja, aparte de terapia celular y genética, en algo súper interesante que si tienes un par de minutos, les cuentas también lo que haces tú, Pamela. Ah, bueno, sí, porque eso no está dentro de la clase. Sí, eso no está dentro de la clase, pero les puedes contar lo que tú haces Sí. y que de repente es bueno que ellos como futuros tecnólogos médicos también sepan todo eso. Así que yo me retiraré lentamente, voy a Eso. empezar a grabar Ya. y cuando termine me aparezco Bueno. para Ya, hasta las despedirme. 10:50, hasta las 10:50, hasta las 18:50, no, No, 10. hasta las 18. Sí, sí, Ya, puede ser un poquito antes. ya. Ya, Vamos a comenzar entonces. los abandono. Ya, pero ¿tú vas a dejar grabando? Ah, sí, se está grabando ya. Continuar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien dijo la doctora Barriento, mi nombre es Pamela Leal y efectivamente para esta parte de la asignatura donde se revisan los conceptos relacionados a terapia celular y genética,
Habitualmente lo da mi colega Helga Weber, ella está con licencia en estos momentos, por lo tanto yo soy la persona que la reemplaza, por eso me permití mantener su nombre en la diapositiva, porque además es material de ella, digamos, ahora yo lo acomodé a mi forma, pero ella es la que organiza esta clase todos los años. Bueno, entonces a mí siempre me gusta comenzar vamos a ver para atrás, con conceptos que tienen que ver con lo que se va a desarrollar en la clase, y me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por terapia celular y por terapia genética, si es que han tenido algún acercamiento en otros ramos, en otras asignaturas, o les ha tocado leer algo relacionado con este tipo de terapia. Por mi parte, no he escuchado acerca de esos tópicos así como en particular, pero sí ha mencionado en la asignatura terapia relacionada a genética. Ya, pero ¿qué se les ocurre a ustedes que pudiese ser esta terapia celular? ¿En qué podría consistir? Digamos, ¿qué es lo que se usa para realizarla? Tomando en consideración estas dos cosas, que sea celular y que sea genética. Terapia genética puede ser así como se hablaba un tiempo de cambiar algunos genes cuando los bebés estaban dentro para los fetos, en el caso de que vinieran con algún tipo de enfermedad, hacer una terapia genética para que como que eso se revirtiera. Ya, ya. Bueno, a eso un poco va orientada, digamos, la terapia genética en el fondo, va asociado a los genes, ¿cierto? En este caso, al mal funcionamiento de algunos genes. Y en lo que es terapia celular, o lo entienden como algo igual. Pueden decir que no saben, ¿ah? O sea, no tienen por qué saber, y para eso es la clase, para introducirlos en este tema. No, terapia celular, no sé si se referirá a lo mismo, por lo menos no se me ocurre. Ya, bueno. Está bien entonces que revisemos los conceptos. Bueno, aquí la terapia génica y la terapia celular son dos formas de terapia que son más bien áreas o campos, como dice acá, superpuestos de la investigación biomédica, que el objetivo principal es terapéutico, o tienen objetivos terapéuticos similares, pero sí hay algunas diferencias. Vamos a considerar la terapia génica como el uso de material genético, en este caso puede ser ADN, puede ser un RNA mensajero, puede ser un microRNA, pero generalmente es ADN, para justamente manipular las células de un paciente para el tratamiento de una enfermedad hereditaria o adquirida. En general, cuando hablamos de terapia génica, se ha hecho harto hincapié en que la enfermedad, para que sea efectiva una terapia, lo ideal es que sea monogénica en el fondo, porque ya intervenir a un paciente con una terapia génica, con un gen, digamos que en el fondo es reemplazar la función de ese gen anómalo, ¿cierto? O de una enzima, por ejemplo, o de una proteína. Si son enfermedades, digamos, poligénicas o multigénicas, es mucho más difícil poder contrarrestar, ¿cierto?, esa enfermedad. Entonces, en general se habla de enfermedades monogénicas, o más bien con un background genético, o sea, hereditaria propiamente tal. Y la vamos a diferenciar de la terapia celular, que es el uso, digamos, de células, de un grupo específico de células, que en este caso son las células madres, para utilizarla como terapia, pero que tiene otro foco de enfermedades. Entonces, este concepto de terapia génica, que es lo primero que vamos a revisar, no es algo nuevo que sea, digamos, en las décadas actuales, sino que se introdujo a finales del año 70, justamente por el doctor William French, que se le conoce como el padre de la terapia génica, y que obviamente tuvo su boom
después del desarrollo de la tecnología de ADN recombinante. Y aquí quiero también preguntarles, digamos, si ustedes entienden cuando uno habla de ADN recombinante. ¿Saben a lo que se refiere? ¿O qué elementos hay involucrados cuando uno habla de un ADN recombinante? Tiene que ser con el cambio de base, ¿o no? No estoy bien seguro. Sí y no, en el fondo, porque, bueno, nuestro ADN es cierto que está compuesto por pares de base y a su vez este ADN forma parte de los cromosomas, ¿cierto? Después de la Revolución Verde en los años 50, obviamente en los años 60, 70, se desarrolló esta capacidad de clonar ciertos fragmentos del ADN, genes en este caso, en plásmidos, y de esa manera se pueden aumentar o obtener mayor número de copias de estos ADN recombinantes, y tú puedes introducirlo en una célula de origen, digamos, en una célula receptora que es diferente a la de origen, por ejemplo, de donde se sacó este fragmento. Siempre está asociado a como una síntesis fuera de la célula, además, este ADN recombinante. Hay algunos conceptos que vamos a aclarar también en relación a la terapia celular, porque a diferencia del uso de, como ya dijimos, de genes o de ADN, de material genético, en la terapia celular más bien está asociada a lo que ustedes conocen como trasplante de células en un paciente, y en este caso también la finalidad es terapéutica, es decir, para el tratamiento de una enfermedad hereditaria o adquirida. Y también actualmente la terapia celular, aparte de las transfusiones de sangre, que serían como las más obvias o las más antiguas, digamos, que existen, también hoy en día se considera terapia celular el trasplante de médula ósea. Ahora hay cosas mucho más sofisticadas que se usan hoy en día, como yo les decía, el trasplante de células madres para algunas patologías, pero tampoco esto es algo nuevo, es decir, ahora se está aplicando más ampliamente, pero esta terapia celular se remonta a las primeras transfusiones de sangre en los años 40 y se va desarrollando en el tiempo a través justamente del trasplante de médula ósea, incluso el trasplante de órganos en los años 60 también puede ser considerado como una terapia celular. Continuando, ahora en la actualidad con la transferencia adoptiva de linfocitos para tratar algún tipo de cáncer y el potencial uso de estas células madres o stem cells dentro de lo que denominamos el área o la rama de medicina reparativa. ¿Alguno sabe qué es lo que es o cómo podría definir estas células madre? ¿Qué es una célula madre? ¿De dónde salen? ¿De dónde se originan? ¿Nunca lo han escuchado? ¿No lo han visto en ninguna otra asignatura? Recuerdo las células madre que se ubican en la médula ósea. O sea, ¿Ya? ¿Qué otro tipo de célula madre conocen? ¿O en qué parte del organismo se pueden aislar? No importa si no saben, ¿no? En mi mouse le pongo la mano encima y se activa. Bueno, pero lo vamos a revisar, no se preocupen. Bueno, este tema de terapia celular incluye toda esta cantidad de fuentes o de origen de las células madres. Están las células madres hematopoyéticas, están las células madres del músculo esquelético, hay células madres de tipo mesenquimal, están los linfocitos, hay células dendríticas y también células de los islotes pancreáticos. Vamos a revisar digamos, algunas de ellas, obviamente no alcanzamos a revisarlo todo.
Pero hay características que son intrínsecas de estas stem cells o de estas células madres, o lo que se denomina también, o lo pueden encontrar en la literatura como células troncales. Y estas células, la característica es que tienen un potencial de diferenciación y que son capaces de autorrenovarse. Eso es lo que caracteriza a las células madres. Por lo tanto, eso es lo que permite que sean cruciales en la mantención y reparación de tejido tanto de adulto como de órganos, y por eso se utilizan esta, vamos a decir, pluripotencialidad, se utiliza para medicina reparativa. Es decir, en general son las células madres hay adultas y embrionarias o embriogénicas, que las que más se utilizan hoy en día, ¿cierto?, son aquellas que tienen un alto recambio, los epitelios de la piel, el endotelio vascular y también la sangre. Las propiedades que definen a estas stem cells son, como ya mencioné, la autorrenovación, o en inglés el concepto de cell renewal, y lo que se traduce como la perpetuidad en el tiempo de estas células. O sea, son capaces de copiarse de sí mismas, y también tienen esta capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares. Es decir, son como un nicho de células que de acuerdo a las condiciones y a la genética del órgano o del linaje celular se van a finalmente diferenciar en otro tipo celular. O sea, esta potencialidad es, de alguna manera, el número de posibles destinos, y cuando digo destino me refiero a tipos celulares que puede tener una célula, tipo, y función obviamente de la célula. Entonces, a mayor cantidad de tipos celulares que se diferencie, mayor es el potencial de diferenciación de las células madre. O sea, en el fondo, esta diferenciación que va a llevar a que una stem cells o una célula madre se transforme en una célula madura y finalmente, ¿cierto?, tenga una función determinada y conforme a un tipo celular diferenciado. Es lo que mantiene, digamos, esta capacidad de autorrenovación y de diferenciación. Entonces, por ejemplo, en un desarrollo embriónico nosotros tenemos normalmente, bajo condiciones normales, una célula, ¿cierto?, que se divide en células hijas y a su vez estas células son idénticas y tienen el mismo potencial, ¿ya?, que las células que les dio origen. Sin embargo, también en esta población de stem cells se lleva a cabo también lo que es una división celular asimétrica, y esto significa que a partir de una célula madre se puede dividir, digamos, en células que tienen distinta capacidad de diferenciación y por lo tanto de especialización. Entonces, de una misma stem cell se pueden obtener al final una célula que mantenga esta capacidad, digamos, de autorrenovación y de diferenciación tal cual la célula madre origen, pero puede que otra célula hija tenga otras características como una célula progenitora, por ejemplo. Entonces, a esto se denomina una división celular de tipo asimétrica. Entonces vamos a ver aquí que esta célula o esta stem cells con esta capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse puede finalmente dar origen a una célula de la piel, por ejemplo, como también a una célula cerebral, digamos una neurona u otro tipo de célula cerebral. Entonces, de alguna manera tienen esta pluripotencialidad que, como les dije, va a depender del background genético de esa célula o de ese órgano y también de la respuesta al medio en que se diferencia estas stem cells. Y existe también la clasificación. Aquí yo sé que se van a marear un poco, pero vamos a tratar de hacerlo leve, digamos, para que no se confundan tanto. Entonces, primero tenemos las células madres que son de origen embrionario, es decir, son células madres que se derivan
de la masa celular interna del embrión, o sea, en el estadio de blastocisto a los pocos días, digamos 4 o 5 días de haber sido fertilizado el huevo. Y en general, dentro de la clínica, ¿cuál es de dónde se extraen estas células madres embrionarias? Generalmente son del exceso, por ejemplo, de huevos fertilizados en alguna clínica de fertilización in vitro, o también se puede hacer un clonamiento terapéutico. Y la gracia que tienen que en el fondo son definidas en el tiempo. Hasta el día 5, donde está en la etapa de blastocisto, se pueden obtener estas células embriónicas o embriogénicas de tipo stem cells. Y luego está el otro gran grupo, que son las células madres adultas o las células madres que son tejido específico, o sea que ya están tan diferentes, digamos, son células no diferenciadas, pero que tienen esta capacidad de generar células más diferenciadas. O sea, estos son los dos grandes grupos, células madres embrionarias y células madres adultas. Y las adultas las podemos encontrar, como bien dijo el compañero, ¿cierto?, en médula ósea, sangre, en riñón, hígado, en la pulpa dentaria, cerebro, en la piel y en músculo. Y sobre todo tienen esa característica, tienen una capacidad de recambio, digamos, importante en comparación a otros tipos celulares. Entonces, dentro de las células madres adultas, vamos a tener, a su vez, las células madres fetales, las células madres neonatales, que son las que se extraen de placenta y de cordón umbilical, y también hay unas que son inducidas, digamos, en el laboratorio, y que se denominan iPSC, que son células derivadas de células adultas, en este caso pueden ser, por ejemplo, fibroblastos o queratinocitos, y tienen características que son muy similares a las células madres embrionarias pluripotentes, pero más bien diríamos que son multipotentes más que pluripotentes. Y obviamente aquí hay un tema ético también de favorecer la utilización de células madres adultas en comparación a las células madres embriónicas o embrionarias. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se observan al microscopio con algún tipo de tinción las células madres de la médula ósea, ¿cierto?, de riñón y de pulmón. Bueno, ¿cómo se ven estas células madres bajo el microscopio? Hoy me dan un segundo que les voy a abrir la puerta a mis perritas porque se pusieron a pelear justamente ahora. Perdón. Son igual que niños, empiezan a pedir atención. Ya, ¿cómo se ven estas células al microscopio? Tenemos aquí en la izquierda, digamos, en la imagen izquierda, una colonia única que está también teñida con algún marcador fluorescente, y podemos ver a la derecha cómo crecen las colonias en grupo, que en general se pueden observar como colonia entre 15 a 20 colonias de stem cells embriónicas, digamos, o embriogénicas o embrionarias bajo un microscopio. Se ve, digamos, la conformación de estas colonias. Bueno, este es como el resumen más sencillo que pueden encontrar de los tipos de células madres y algunos ejemplos y obviamente la descripción. Y esto tiene que ver con esta capacidad de diferenciación. Entonces, las células obviamente embrionarias tienen la capacidad de ser totipotentes. Entonces, eso quiere decir que cada célula puede desarrollar un individuo nuevo o completo. Y ahí están, por ejemplo, como fuente las células embrionarias y también de la placenta. Y ahí tenemos algunos ejemplos como el óvulo fecundado hasta el estadio de mórula, que son células, digamos, de embriones de 1 a 3 días. Y luego el nivel que sigue, que pierde un poco esta totipotencialidad, pero igual tienen esta capacidad de diferenciarse en distintos tipos, son las pluripotentes, que son capaces de formar cualquier tipo celular, y de ahí se habla que se
pueden obtener hasta más de 200 tipos celulares, pero no pueden formar placenta. Entonces ya tienen algún grado de especificidad, vamos a decir, en su función o en su maduración. Y ahí están como ejemplo, algunas células del embrión en etapa de blastocisto, desde los 5 hasta los 14 días. Y a medida que nos vamos acercando hacia la célula adulta, ya no son ni totipotentes ni pluripotentes, sino que se denominan células madres multipotentes, y son aquellas que pueden formar múltiples células especializadas, pero siempre dentro de una misma familia de células relacionadas. Entonces aquí tenemos el tejido fetal o el cordón umbilical, y aquí también están las células madres hematopoyéticas, que dan origen, ¿cierto?, a todas las células que conforman la sangre y que conforman también el sistema inmunológico. Y el otro gran grupo son las células madres mesenquimales, que son las que dan origen, por ejemplo, a los osteoblastos, los condrocitos, adipocitos y fibroblastos. Y las que son denominadas unipotentes son las que solamente se pueden diferenciar en un linaje celular, y son aquellas células, por ejemplo, epiteliales, que solamente pueden, digamos, como célula epitelial, también son fuente de células madres, pero son unipotentes. Entonces aquí tenemos el huevo fertilizado, ¿cierto?, donde va a ser en estado, digamos, de mórula. Son células o stem cell totipotentes, tanto el huevo fertilizado como hasta el estadio de mórula. Y luego, cuando ya está en el estadio de blastocisto, bajan, ¿cierto?, de alguna forma su especialización o su abanico en lo cual se pueden diferenciar, y ya son denominadas pluripotentes. Pueden formar solamente el embrión y no la placenta. Y las multipotentes son estas otras que son más conocidas por ustedes, ¿cierto?, del tejido conectivo, el sistema nervioso, las células de la sangre, las mesenquimales, las neurales, que son ya denominadas como tejido específico. Y hay algunas que son las que yo les digo que son inducidas, digamos, in vitro, que uno pudiese aislar estas células. En este caso son estas células moradas, que son de pluripotentes, y las puede diferenciar de alguna forma con distintas tecnologías o protocolos a un linaje específico, digamos, de interés para el investigador. Entonces, por ejemplo, las células madres de la médula ósea, que ahí están consideradas las células hematopoyéticas y también las mesenquimales. Perdón. Si ven acá hay MSC, serían stem cells mesenquimales, y pueden dar origen, digamos, a distintos linajes celulares o a distintos grupos de células, o sea, cardiomiocitos o miocitos del esqueleto, los hepatocitos también, que tienen un alto recambio celular, las células endoteliales también, o las células de la glía o neurales. Digamos, esta capacidad o esta pluripotencialidad o multipotencialidad tiene que ver con la plasticidad justamente de estas células hematopoyéticas y mesenquimales, y que ha permitido de alguna forma el desarrollo de terapias celulares, digamos, utilizando la capacidad normal que tienen estas células. Y que como fuente en este caso está como nicho, digamos, puede ser utilizado, ¿cierto?, las stem cells del hueso, y esto va a dar origen, ¿cierto?, a las poblaciones de células hematopoyéticas, digamos, las que están incluidas ahí, en el fondo las multipotentes, y también aquellos progenitores mieloides que van a dar origen, ¿cierto?, a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿cierto? Son células ya maduras, y las multipotentes van a dar origen a las células T, a los linfocitos T, o a las que se denominan natural killer o NK, y obviamente los linfocitos B. Entonces, dependiendo para lo que se necesite utilizar,
va a ser el grado de diferenciación a lo cual se va a obtener esta célula madre. Y las mesenquimales son las que en el fondo se pueden, gracias a las características estas de autorrenovación, pueden dar origen a ciertos linajes que son los progenitores como muestra esta figura, y luego a medida que va madurando, ¿cierto?, las células va obteniendo la especificidad necesaria hasta terminar en células ya maduras que tienen su función específica, ya sea en el hueso, ¿cierto?, en el músculo o en los tendones y también en el tejido graso. Donde hay un poco de nebulosa hoy en día, también tiene que ver con el tema de la diferenciación en neuronas, pero todo tiende a pensar de que también tienen este tipo de diferenciación. Y en general en la medicina reparativa, obviamente, los hepatocitos son un súper buen modelo, digamos, para utilizarlo en terapia celular, sobre todo, no sé, para la gente que ha tenido, digamos, alguna infección viral o inclusive cirrosis pudiesen ser utilizados, o pacientes que pudiesen verse beneficiados por el uso del recambio, digamos, de hepatocitos y obviamente los cardiomiocitos en el corazón. Cada vez que hay un ataque cardíaco, ¿cierto?, se daña el tejido cardíaco y quedan cicatrices, ¿cierto?, en el corazón, y se pudiesen de alguna manera disminuir el daño a través de el uso de células madres que se diferencien en cardiomiocitos. A nivel de laboratorio, todos estos, vamos a decir, linajes o tipos celulares, hay marcadores que permiten de alguna manera identificarlo y saber con qué uno está trabajando. Entonces, si uno está con el interés de trabajar con células neutrófilos, por ejemplo, hay marcadores como el CD45, pero si uno quiere trabajar con Natural Killer, por ejemplo, tiene que utilizar otro tipo de marcador. Generalmente se pueden también aislar por citometría de flujo, y ahí en realidad la característica que uno busca es que por lo menos sean CD4 positivos para estas poblaciones. Las podemos teñir igual para poder de alguna manera enriquecer la muestra con estos marcadores, pero ya existe, digamos, un panel de marcadores de células madres que permite utilizarlo en el laboratorio para los distintos análisis. Bueno, ¿y cuál es la ventaja del uso de células madres embrionales, digamos, sobre las adultas? Tienen que ver con este tema de la pluripotencialidad, es decir, que pueden generar cualquier tipo celular, ¿cierto? Pero las células madres generan mucho, pero no todos los tipos celulares. Entonces, las células madre embrionales son más estables, pueden de alguna manera dividirse ilimitadamente, mientras que las células madres adultas tienen una capacidad de autorrenovación limitada. Obviamente, mucho más que una célula ya madura, pero mucho menos que una célula madre embrional. Y son fáciles de obtener, digamos. En este caso, todo el dilema ético tiene que ver con esta destrucción del blastocisto, digamos, y en cambio las células madres adultas, donde hay menos regulación en su uso, tienen la dificultad de que se tienen que aislar de tejido adulto, lo cual tampoco es una tarea tan fácil de llevar a cabo en la clínica o en los laboratorios. Entonces aquí también tenemos que revisar cómo está el dilema ético en el uso de estas madres embrionales humanas, que es lo que nos dice la normativa chilena. Y podemos citar aquí a la ley 20.120, que en su artículo 10, que fue promulgada, digamos, en el 2016, y que de alguna manera regula el uso de tejidos y órganos en nuestro país, indica que el cultivo de tejidos y órganos solo procederá con fines terapéuticos o de investigación científica. En ningún caso podrán destruirse embriones humanos para obtener las células madres que den origen a dichos tejidos y órganos.
El objetivo o el objeto de esta indicación obviamente es velar que no se puedan realizar investigaciones destinadas a la clonación de seres humanos en forma velada, digamos, por intereses más bien personales, sino que también proscribe la posibilidad de destruir embriones humanos para obtener células madre, ya que en la actualidad en el fondo no existe la técnica para extraer células madres sin destruir el embrión. Entonces, en el fondo, solamente pudiésemos utilizar remanentes y hay harta regulación en ese sentido a nivel global también, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tienen también ya establecido cierto límite del uso de estas células embrionales. Y por ejemplo en Estados Unidos se está limitado el financiamiento para la investigación basada en stem cells a nivel estatal en el fondo, pero los privados sí pueden financiarlo. En Canadá es un poco más flexible, ellos ya pusieron de alguna manera rangos, digamos, de financiamiento para poder apoyar estos experimentos, y la Unión Europea tampoco financia directamente investigaciones basadas en stem cells que resulten de la destrucción de embriones. Pero en el fondo son más bien con fondos propios se pudiese hacer, pero es políticamente, digamos, incorrecto y también legalizado en algunos países está más bien prohibido. Por lo mismo, porque en el fondo como se tiene que destruir el embrión, ese es el dilema ético que existe en la mayoría de los países. Bueno, Alemania, Australia e Italia también tiene su normativa. Australia, ay, se me va hacia el... Suiza también tienen algún tipo de enfoque, digamos, en permitir la investigación en stem cell, digamos, pero siempre bajo la supervisión de algún referente, de algún comité. Tiene que ser aprobado por algunas instancias antes de ejecutarlo. Bueno, y estas células madres que son pluripotentes inducidas, que son las iPSCS, son finalmente células adultas que se modifican genéticamente para poder transformarlas de alguna forma en las características de células madres embrionales. O sea, en el fondo, mediante modificación genética, se hace que la célula en el fondo obtenga esta pluripotencialidad o por lo menos sea multipotente. Este protocolo fue desarrollado por Yamanaka y Gardon, y por eso recibieron ellos el Premio Nobel de Medicina en el año 2012. Entonces, obviamente, esto implica mucho trabajo de laboratorio porque se tienen que diseñar ciertos plásmidos que contengan algunos factores de reprogramación, o sea, lo que significa reprogramar la célula, y obviamente implica bastante tiempo, semanas, en obtener, en primero transformar estas células, inyectándoles, ¿cierto?, de alguna manera o modificándolas genéticamente, estimulándolas por distintas vías. En este caso hay estimulación por distintos tipos de citocina, y obviamente que expresen también estos marcadores que son de célula madre, pero sí se logra, digamos, obtener células pluripotentes que sean inducidas. Obviamente todo esto, si uno lo quisiera aplicar en la práctica, subiría muchísimo los costos de cada terapia si inicialmente hay que hacer toda esta modificación genética. Y una de las cosas que se ha visto en la terapia génica también en algunas, por ejemplo, enfermedades de articulaciones, por ejemplo, de rodilla, e inyecciones que se realizan actualmente de células madres, se ha visto que después de los 6 meses como que hay que repetir de nuevo las inyecciones porque se pierde de alguna manera la efectividad. Y
y esa es la gracia a lo mejor de esta tecnología, que permitiría de alguna manera perpetuar un poco más la eficiencia o la eficacia de esos tratamientos. Bueno, en la célula o en el órgano hay lo que hoy día conocemos como nicho de células madre. En inglés se escribe niche, como tal cual, y tienen implicancia sobre todo en patologías como las tumorales, por ejemplo, que no son beneficiosas, digamos, para los pacientes. Estos nichos, o cómo se define, es como el microambiente que rodea, digamos, la célula madre y que de alguna forma da el soporte y mediante la señalización o vías de señalización regulan de esta manera estos mecanismos de autorregulación y de diferenciación. Entonces, este nicho o este microambiente, que puede ser el microambiente celular o en el caso de cáncer el microambiente tumoral, actúa en la célula con 3 mecanismos específicos. Primero, puede haber un contacto directo entre las células stem cells y el nicho, digamos, el microambiente. Pueden haber también el efecto de factores solubles que son liberados por el nicho y que puedan tener efectos en otras células. Y también hay células intermediarias. Estos son los tres mecanismos por los cuales este nicho interactúa de alguna manera, o el microambiente celular interactúa con estas stem cells y las ayuda en el fondo a mantener o a limitar esta capacidad de autorrenovación y de diferenciación. Entonces tenemos, por ejemplo, las células madres embrionales, donde bajo condiciones de crecimiento X, en este caso A, se pueden transformar, ¿cierto?, en células de la piel, bajo otras condiciones en neurona, bajo otras condiciones en células de la sangre, ¿cierto?, y bajo otras condiciones en células de hígado. Entonces, se sabe que este nicho o este microambiente tumoral tiene un efecto bien determinante finalmente en el tipo celular que se va a diferenciar esta célula madre embrionaria. Pero hay ciertas disyuntivas, por eso está el signo de interrogación ahí, porque no se sabe mucho acerca de los procesos que controlan que una célula madre, digamos, se transforme en un número determinado de células ya maduras o de tipo celular, digamos, en el tiempo que se necesite. No se conoce mucho acerca de esos mecanismos. Bueno, posibles usos de la tecnología de células madre. Podemos utilizarla para reemplazo de tejidos y órganos, reparación de células defectuosas. Podemos hacer delivery de terapia genética y también delivery de agentes quimioterapéuticos, digamos, mediante la utilización de estas células madre. Los potenciales usos, estamos viendo aquí un esquema, digamos, que se puede utilizar principalmente en aquellos órganos que tienen, como yo les mencionaba, un alto recambio. Entonces, está la retina ahí también, está, qué sé yo, los infartos del miocardio, distrofia muscular, por ejemplo, diabetes, o sea, páncreas, también algunas enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn. Sobre todo se ha utilizado en enfermedades de articulaciones, digamos, artritis reumatoide o osteoartritis, daños en el cordón espinal y lo que nosotros ya conocemos, ¿cierto?, trasplante de células de médula ósea. También se pudiesen utilizar como células reparadoras de algún tipo de herida, inclusive tomando en consideración, ¿cierto?, esta pluripotencialidad de la pulpa dental, pudiésemos utilizarlo como para regeneración de dientes que se han perdido. Y aquí, bueno, en la medicina regenerativa, que es un área, digamos, muy, muy importante en lo que es la medicina translacional,
se basa justamente en el empleo de la terapia celular y también en todo lo que es el área de ingeniería de tejido, para sustituir de alguna manera tejidos o células dañadas. Y la base que tiene es en estas características o en estas capacidades de las células madres para convertirse en células específicas, o sea, para poder diferenciarse. Algunos ejemplos donde se ha utilizado, por lo menos se ha publicado, el uso de stem cells, por ejemplo, para ceguera. Hay ensayos clínicos en este caso específico en el Hospital Clínico de Moorfield en Londres, donde, según este artículo, se restauró la visión a 6 personas que perdieron la vista después de algún tipo de accidente químico o de enfermedades genéticas. Se trasplantaron estos pacientes con stem cells que fueron capaces de alguna manera de reemplazar los fotorreceptores dañados del ojo. También hay estudios que se han publicado en diabetes, por ejemplo, donde hay un ensayo clínico que está en curso, donde se utilizan células madre, en este caso embrionales. Digamos, estas células madres fueron cultivadas in vitro y estimuladas para que produzcan, en este caso, insulina, ¿cierto? Y puedan ser trasplantadas a pacientes. Todo esto, digamos, en el fondo se diferenció y se le indujo la producción de insulina. Ese es el reporte, digamos, que se puede hacer y que tuviese la potencial aplicación para la diabetes. Y, por ejemplo, acá hay cardiomiocitos que son murinos, digamos, de modelo de ratón, latiendo en una placa Petri. La verdad que es bien impresionante, porque en el fondo se diferencia, ¿cierto?, esta célula madre en cardiomiocito, y en una placa Petri son capaces de latir, así como la están viendo acá. Y así se ve en el microscopio, digamos, un cardiomiocito funcionando en una célula Petri. Bueno, y también se han obtenido cardiomiocitos a partir de estas células embrionales que son inducidas y se han obtenido en este caso en particular, que son derivados de fibroblastos o de queratinocitos. O sea, fibroblastos, que son células musculares, ¿cierto? Y queratinocitos, digamos, de la piel, son inducidas, digamos, modificadas genéticamente para poder después, una vez que adquieran estas capacidades de pluripotencialidad, poder diferenciarla en cardiomiocitos. Y así nos evitamos el tema ético, digamos, de utilizar células madres embrionales. Ahí. Y acá también ya se han realizado ensayos donde hay células cardíacas, en este caso las que son verdes, que se han implantado, en este caso en primates, para restaurar justamente células cardíacas dañadas en este modelo, digamos, animal. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos en la investigación de las células madre? Principalmente la eficiencia, vamos a decir, en que haya liberación de la célula madre en el lugar adecuado. Sí, también no se puede, de alguna manera no se puede asegurar que las células madres que uno implanta en un organismo van a adquirir las funciones que se requieren. O sea, yo creo que por eso también han fallado algunas terapias celulares, por ejemplo, para el caso de tratamiento de patología asociada a la rodilla, por ejemplo. Y además que aún no han sido desarrollados protocolos de diferenciación para muchos de los tipos celulares, pero en el fondo todo esto, piensen de que si bien esto comenzó en la década del 70, recién hace unos 20 años, digamos, se está aplicando a nivel más clínico, y obviamente queda un mundo por desarrollar en lo que es protocolos.
Bueno, otra de las cosas que yo les decía importante que tiene su efecto la célula madre y también esto que denominábamos nicho es en lo que es cáncer. Y digamos, en una célula madre normal es una población que está representada, poco representada, digamos, dentro de un tejido y que tienen esta capacidad de autorrenovarse, pero en lo que es las células madres tumorales, esta capacidad de autorrenovación tiene el efecto de dar lugar, ¿cierto?, a células tumorales que son, que tienen la especialización de conducir, digamos, o de tener su efecto en la progresión tumoral. O sea, en este caso no son tan buenas y en el fondo han sido en los últimos años objeto de blancos de terapias para poder eliminarlas del organismo o del tumor, porque son en el fondo el nicho que permite inclusive dar origen a nuevos tumores y también de alguna manera se cree que puede hacer la respuesta a que algunos pacientes no respondan a ciertas terapias. Entonces, en la Asociación Americana de Investigación en Cáncer definió lo que es una célula madre tumoral y al igual que las que ya revisamos, tienen la capacidad de autorrenovarse y pueden, la diferencia es que pueden dar origen a linajes que son heterogéneos y a células tumorales que conforman el tumor. O sea, como siempre, la célula tumoral ocupa muchas estrategias para poder sobrevivir y, digamos, y poder saltarse todo lo que tenga que ver con el sistema inmune, ¿cierto? Con todas las señales de stop de crecimiento y también las terapias. Y muchas veces podemos, digamos, se comparten, ya sean células madres tumorales o normales, que tienen esta división asimétrica, y también que están regulados por vías similares. O sea, en general la célula tumoral también, al igual que otras células inteligentes, como les digo yo, aprovechan o usan los mismos caminos o las mismas vías de la célula normal de alguna manera para engañar al sistema inmune. Pero bueno, ¿cómo se identificaron o cómo se hace la identificación de células tumorales en general? Se ha hecho en animales, ¿cierto? Donde uno inyecta células tumorales, se desarrolla el tumor y se separan estas células, finalmente se extrae el tumor del animal y se analiza mediante marcadores y se ha llegado, digamos, a identificar distintas subpoblaciones de células madres. Entonces vamos a tener obviamente dentro de este tumor que son, digamos, con células de distinto color, también tienen relación con la capacidad de responder a terapias o no. Entonces hay algunas que van a ser sensibles y otras definitivamente como las que sale acá, que es la roja, en este caso sería el grupo de células madres que son capaces de iniciar un tumor a larga distancia o finalmente porque viajan por el torrente sanguíneo y pueden encontrar o formar nichos en otros órganos. Y al igual que las células madres normales que tenían marcadores, acá también existen marcadores de células madres tumorales, entonces uno puede caracterizar un tumor en relación a las células madres tumorales utilizando marcadores específicos. Eso se hace en el laboratorio y generalmente es por citometría de flujo también. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa cuando el paciente se encuentra bajo una quimioterapia convencional? Bueno, se supone que esta quimioterapia tiene como blanco terapéutico aquellas células que se dividen rápidamente. Y las células madres en realidad no se dividen rápidamente, por lo tanto no son blancos de las quimioterapias, por ejemplo. Entonces quedan ahí vivas y como tienen la capacidad esta de autorrenovarse y de diferenciarse, de esta manera pudiesen ser el gatillante de la formación tumoral nueva. Y además,
esta formación del tumor, digamos que es heterogénea, que tiene distinto grado de malignidad estas células, que también son células, en este caso cáncer stem cells, en esta capacidad que son metastásicas, muchas de ellas generan también resistencias a las terapias. Entonces, a pesar de que se cambie la terapia, puede suceder que no se eliminen todas estas, que se eliminen las células tumorales, digamos, pero no las stem cells. Entonces ahí se mantiene de alguna manera la resistencia y se genera también, o se puede dar origen a desarrollar un nuevo tumor. Entonces, ¿qué es lo que viene en lo que es terapia de cáncer? Desarrollar algunos fármacos que permitan eliminar de manera eficiente y específica las células madres tumorales, sin dañar, obviamente, las normales. Porque el resto de terapia lo que hace es eliminar, digamos, células normales y células tumorales. Esa es la desventaja. Y la significancia clínica, bueno, formación de metástasis, resistencia a quimioterapia, resistencia a la radioterapia y la recurrencia, que sería la formación de otro tumor nuevo, digamos, post-tratamiento. Bueno, como nos quedan unos minutitos nada más, les voy a dejar este video, les voy a enviar el link para que lo puedan ver, porque es un resumen de lo que ya discutimos y vimos. Y lo último, en los últimos minutitos, entonces, como ya habíamos revisado al comienzo, esta terapia génica es el uso de material genético, principalmente ADN, para poder, en el fondo, no se espera modificar el genoma, sino más bien sustituir la función del gen que no está funcionando, ¿cierto? Entonces vamos a definir la terapia génica como la inserción de un gen funcional en las células de un paciente con el objetivo de corregir una anormalidad genética o de otorgar una nueva función a la célula. ¿Y cómo se inserta este material dentro de la célula huésped, en el fondo? A través de vectores, que generalmente son vectores virales. Podemos ver acá dos tipos de vectores que son los más utilizados, los adenovirales y también los lentivirus o adenovirus, que tienen distinta estructura, ¿cierto? Pero ambos se les puede insertar un ADN de interés que codifique para un gen y se puede aplicar al paciente. Esta imagen es súper resumida de lo que es terapia génica, generalmente provocadas por la falla o disfunción de un gen, y en este caso se sustituye con la versión correcta o no mutada, por ejemplo, de un gen. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en el laboratorio principalmente? Primero, la síntesis del ADN, que es de interés, el ADN en este caso que va a ser el terapéutico. Ese ADN terapéutico o ese ADN que está desnudo de alguna forma, hay que encapsularlo dentro de un virus. Y ahí se utilizan, ¿cierto?, los adenovirus y los lentivirus principalmente. Bueno, y aquí el virus portador del gen terapéutico se puede inyectar directamente al paciente. Al interior de la célula, obviamente, esta cápsula viral lo que va a ser entregar el gen terapéutico para que se exprese y se corrija de alguna manera la proteína que se necesita o la proteína que está deficiente. Y esta es una de las cosas que son complejas, porque en el fondo, ¿cómo dirigimos? Si lo insertamos a través del torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿cómo aseguramos que esa célula vaya a llegar al órgano que queremos tratar? O se puede hacer también in vivo o ex vivo, digamos. Entonces, hay cosas que hay que mejorar también en el delivery, que se llama, en la manera de que se administra y cómo se asegura que
este ADN llegue donde tiene que llegar y que no se pierda en el camino. Algunas cosas que vamos a revisar rápidamente cuando podemos ver, digamos, lo que está pasando a nivel mundial con los estudios clínicos, donde se ha utilizado terapia génica, podemos ver que la mayor cantidad de estudios clínicos están ocurriendo en Estados Unidos, en el Reino Unido y también en Alemania. Cuando nos preguntamos qué tipo de enfermedad se están utilizando, digamos, como para terapia génica o terapia utilizando ADN, podemos ver que principalmente en amarillo está lo que es las enfermedades asociadas a las enfermedades tumorales y también las enfermedades, como yo les decía, monogénicas. Algo se ha hecho, pero no tanto, digamos, un 7% en lo que es enfermedades infecciosas. Y cuando preguntamos, en el fondo, qué vectores son los que más se han utilizado, principalmente adenovirus, retrovirus y algún DNA desnudo o clonado en un plásmido que también sirve de vector. Bueno, ¿y cómo transferimos este vector viral con este ADN en su interior, con este ADN terapéutico o ADN de interés? Puede ser de dos formas, in vivo o ex vivo. In vivo es cuando uno hace la transferencia directa al huésped y ahí se utilizan estos vectores virales, adenovirus, retrovirus, virus asociado a adenovirus, herpes virus o el virus POX. Y hay métodos no virales que se utilizan también como los liposomas, como un DNA desnudo que ahí no lleva un vector viral y alguna estrategia de ligando receptor. Y en el ex vivo es a través de la transferencia mediante el uso de células modificadas genéticamente. Y aquí es donde se une la terapia génica con la terapia celular. Y ahí también se hace a través de vectores virales como adenovirus, retrovirus, y también a través de métodos no virales como electroporación, por ejemplo, bombardeo de partículas o fosfato de calcio, que todo lo que hacen es que la membrana celular, ¿cierto? Tenga cambios, por ejemplo, de pH o a través de la electroporación con un campo eléctrico, lo que se hace es que los poros de la membrana se abran y de esa manera ingresa, en este caso, el vector o el ADN foráneo. Es una manera como pasiva, en el fondo, de ingresar el material. Entonces tenemos, también a nivel celular existen dos formas, digamos, una donde el ADN foráneo se integra y otra donde queda dando vuelta, vamos a decir, en el citoplasma y no se integra al genoma. Entonces siempre vamos a tener que el ADN genómico o el gen terapéutico se sintetiza a partir del ADN genómico y obviamente lo que se utiliza es la división celular propia de la célula, valga la redundancia, para que se integre. Entonces hay algunos virus que tienen la capacidad de integrar este ADN a la célula, y en este caso particular son solamente los retrovirus y los virus asociados a adeno, y obviamente de esta manera, de alguna manera se asegura que hay una eficacia en la terapia génica, pero cuando queda desde el punto de vista episomal, digamos, donde no hay inserción en la hebra de ADN, es a través, cuando uno utiliza a través de adenovirus o el virus herpes simple o alguna liposoma, partículas de oro o oligonucleótidos. Y solamente para terminar, un ejemplo de cómo se ha utilizado la terapia génica en enfermedades de inmunodeficiencia, y aquí es donde en el fondo se utilizan células modificadas genéticamente que llevan estos genes terapéuticos. Entonces, una de las enfermedades de inmunodeficiencia, que es la enfermedad crónica granulomatosa, es una enfermedad, una inmunodeficiencia primaria que se caracteriza por deficiencia en la actividad antimicrobial en células fagocíticas, principalmente neutrófilo y macrófago. Es causada por defectos genéticos a nivel de la enzima NADPH. Obviamente esta NADPH funciona con otras proteínas formando complejos
y entonces la alteración de esta enzima hace que no se generen estos complejos, finalmente no funcione como tal la enzima. Se ha visto que aproximadamente en el 70% de los casos hay un gen que es el encargado de alguna manera de que sea funcional esta enzima y que se pueda formar ay, se me fue, el complejo. Entonces, se ha visto que este gen que está localizado en el cromosoma X codifica todas esta subunidad catalítica, que es la que finalmente es la que está afectada. Entonces, obviamente, el ADN que se va a usar va a ser tendiente a que de alguna manera sustituya a esta porción, digamos, esta subunidad catalítica. Y como yo les decía, que la función final, digamos, no es que se utilice cualquier célula, sino que dependiendo de la enfermedad, dependiendo del gen, es donde va a ser el tipo de célula madre que se va a utilizar. En este caso, está orientada a neutrófilo y macrófago. Y digamos, el transgen que se utiliza para la terapia génica de esta enfermedad se conoce como GP91. ¿Y cómo se le aplica al paciente? En este caso es, digamos, tenemos nuestro gen terapéutico, nuestro vector, la célula target, que en este caso va a ser una célula, en el fondo, un progenitor mieloide, y se le puede administrar al paciente mediante suero, por ejemplo, o en una inyección directa in vivo, en este caso está orientada a la rodilla, que sería lo diferencial, el ex vivo, digamos, a través de suero. Y todo esto se hace en laboratorio, en el fondo, la modificación de esta célula. Digamos, esta es una de las aplicaciones. Hay otras enfermedades de inmunodeficiencia que también se han tratado mediante terapia génica, pero aquí es donde se cruzan ambos campos, tanto terapia génica como terapia celular. Me pasé en 8 minutos. Bueno, eso era lo que les tenía que contar. No sé si tienen preguntas o consultas o comentarios. No alcancé a contarles lo que yo hacía, pero lo podemos hacer en otra oportunidad, es lo más probable. Pero yo no trabajo en esto específicamente, trabajo más bien en modelos tumorales, pero estudiando las vesículas extracelulares, que son vesículas, que son unas nanovesículas de tamaño de 30 a 1000 micrómetros, que contienen un contenido, digamos, que puede ser proteínas, microRNAs y también en algunos casos DNA. Entonces, este saquito, digamos, se excreta desde la célula y se va por el torrente sanguíneo y se puede encontrar en todos los fluidos corporales, digamos, lágrimas, saliva, orina, el torrente sanguíneo propiamente tal, y que se ha visto que frente a una patología aumenta su producción, es decir, su número, y también cambia el contenido de esta vesícula extracelular. Entonces nosotros estamos estudiando o caracterizando vesículas extracelulares derivadas de tumor para poder encontrar alguna proteína o algún marcador que pueda ser después detectado en la sangre del paciente, y de esta manera poder optar a algún tipo de diagnóstico que sea menos invasivo que, por ejemplo, la extracción de tejido para una biopsia. Eso a grandes rasgos. No sé si tienen preguntas, consultas. Yo sé que es harta información para que lo puedan digerir, digamos. Por mi parte, Leti, yo no tengo dudas, profe. me pasé 10 minutos. No hay problema. De repente me entusiasmo con Te entusiasmaste. con algunas diapositivas. No tienen pero algo les llamó la atención o que no hayan entendido, porque al comienzo dijeron que no habían escuchado, pero yo creo que sí lo han escuchado y que en el fondo Claro, más que nada, no eso. lograban unir las cosas que han recibido en otras asignaturas.
No, más que nada. O sea, como que me destacó un poco el tema de las células unicelulares, o sea, cuando está en la fase unicelular. ¿A qué se refería Células con múltiples. linaje? Claro, estaban las todicelulares, Las totipotenciales, ya, multipotenciales las pluripotenciales, y las unipotenciales. esas son las Ah, que pero- nacen de un linaje y no se pueden transformar en ningún otro. Ya. Son las células específicas, digamos, tejido específica, por ejemplo, porque no todas las células del organismo son células madre. Aquí estamos hablando de una subpoblación de las células. Ah, Pero cuando el embrión, digamos, cuando uno se transforma, o sea, en nuestro organismo van a haber células maduras, digamos, ya totalmente diferenciadas, que siempre tuvieron esa función. No es ujú. que, no se hayan originado de una célula madre y después se diferenciaron, no, siempre nacieron, digamos, con su función determinada. Pero hay cierta subpoblación en nuestro organismo que son estas células madres, porque si no nos podrían sacar células madre de cualquier parte y eso no es así. Claro. Solamente hay lugares específicos del cuerpo, digamos, donde tú puedes extraer células madres adultas. Ah, ya. Mm, con eso estaría más o menos. Bueno, Muchísimas bueno, si gracias. se les ocurre alguna otra duda, ahí también estaba bueno, mi correo es pamela.leal, así que si necesitan más información o alguna otra cosa, para la prueba, por ejemplo, me pueden Ayuda escribir. en la prueba, pueden escribirle un WhatsApp a la profesora. Claro, no les voy a dar la respuesta, pero los orientaré dónde buscarla. Gracias, Pamela. Bueno, Leti, no, gracias a ti por la invitación. No.